Hoy vamos a meternos de lleno en la mente de un hombre cuyo crimen más grande, en realidad, fue contra sí mismo. Analizaremos el relato de Giovanni Papini, El prisionero de sí mismo, que es una historia, es una historia sobre el crimen, sí, pero sobre todo sobre la culpa y una forma de castigo que resulta ser mucho más perfecta y aterradora que cualquier cárcel del mundo. Fijaos, con esta confesión arranca todo. El narrador no está pidiendo perdón, para nada. Lo que hace es convertirnos en cómplices, en testigos de su castigo. Esta primera frase ya nos prepara para un viaje que va a ser oscuro, muy personal, donde la justicia no va a venir de un tribunal, sino de su propia conciencia. Muy bien, pues vamos a conocer a nuestro protagonista. La primera parte de la historia nos presenta a un criminal bastante particular. Su motivación no es el dinero, no es la pasión ni la venganza. No. Es algo mucho más frío, mucho más cerebral. El puro placer intelectual de cometer un crimen perfecto y sobre todo de ocultarlo al mundo. Aquí está la clave de todo. Desde que era un niño, su mayor alegría no era la travesura en sí, sino hacerla a escondidas, que nadie se enterara. Y claro, siendo un hombre rico, sin ninguna ambición en la vida, esa obsesión por el secreto fue creciendo y creciendo con él, hasta que pasó de ser un juego de niños a convertirse en un arte macabro, el asesinato como la forma más definitiva de ocultación. Su método era pura lógica, sin rastro de pasión. Cada asesinato era como un rompecabezas, un desafío intelectual. Estudiaba a sus víctimas, preveía cada posible problema, preparaba coartadas que eran a prueba de fallos. Y su preferencia por métodos refinados, como él los llamaba, nos revela su verdadero objetivo: que sus crímenes fueran obras de arte invisibles, no carnicerías vulgares. Es que la escala y la aleatoriedad de sus actos es para quedarse helado. Durante casi 3 años fue dejando un rastro de muertes inexplicables por distintas ciudades y jamás nadie sospechó de él. Su tapadera de aficionado al arte, rico, viajero, era perfecta. Había conseguido ser infalible en el arte del disimulo. Y ahora llegamos al punto de inflexión de la historia. Aquí es donde su mundo, ese mundo tan cuidadosamente construido, empieza a venirse abajo. Pero no por una investigación policial, no, sino por algo mucho más profundo: su propia percepción de la realidad. De repente, su realidad cambia de una forma aterradora. Ya no ve personas, solo ve una multitud de ojos, ojos por todas partes, en la calle, en los cafés, y siente que todos esos ojos le miran fijamente, como si supieran su secreto. El mundo entero se convierte en una especie de tribunal silencioso que lo vigila sin descanso. Este es el momento de la fractura psicológica. El placer frío y calculador se transforma en un terror paranoico. La sensación de ser observado constantemente por esos ojos despierta algo que él había mantenido dormido durante años: la conciencia de su propia monstruosidad. Con esta revelación, su mente llega al clímax. Los ojos del mundo no lo están acusando directamente, pero le sirven de espejo. Y por primera vez se ve a sí mismo como lo que realmente es: un asesino que merece un castigo. Y decide que ese castigo tiene que ser implacable. Esto nos lleva a su extraordinaria solución. Ojo, no piensa en entregarse a la policía. De hecho, cree que no le creerían, que lo tomarían por loco. No. Su castigo debe ser tan oculto y tan perfecto como lo fueron sus crímenes. Así que decide convertirse en su propio juez, su propio jurado y su propio carcelero. Y la sentencia que se impone a sí mismo es de 30 años. 30 años de aislamiento total del mundo. Una condena autoimpuesta para pagar por sus culpas en el más absoluto y riguroso de los secretos. Y una vez más, vemos su mente metódica en acción. Aplica la misma precisión milimétrica que usaba para sus crímenes al diseño de su propio castigo. Elige un lugar remoto, un carcelero simple que no haga preguntas y unas condiciones de vida de una austeridad brutal. Todo está calculado para una expiación perfecta. Y ahora vamos a ver cómo transcurren esas 3 décadas. Este es el relato del lento, agónico descenso a la locura de un hombre encerrado, no solo entre 4 paredes, sino sobre todo dentro de su propia mente. La cronología de su encierro es simplemente devastadora. Su mente, que al principio se ocupa en estudiar cada detalle de su entorno, se agota. Después de más de una década, el aburrimiento da paso a las alucinaciones. Sus víctimas empiezan a visitarle en su celda, y su fortaleza mental se quiebra por completo, llevándole a la desesperación más absoluta. En este punto, su locura da un giro casi surrealista. Sus víctimas no vienen a atormentarlo, no, vienen a consolarlo. Le dicen que en realidad les hizo un favor al liberarlos de una vida de sufrimiento. Y por un tiempo, su mente, completamente retorcida, llega a creer que fue un filántropo, no un asesino.
En sus últimos años en la torre, la realidad ya se ha disuelto por completo. Su percepción está fracturada, alterna entre la sensación de estar bañado en una luz blanca y cegadora durante el día y la de estar completamente solo en un universo vacío y oscuro por la noche. Es el colapso final de su mente. Y así llegamos a la conclusión. Una conclusión trágica y sobre todo irónica. Después de 23 años, su carcelero se vuelve loco, y la esposa del carcelero, siguiendo las instrucciones delirantes de su marido, va a la torre y lo libera. La libertad le llega sin buscarla, casi por accidente. Recordemos un momento su objetivo original. En esa torre él había logrado su mayor anhelo, esconder su vida por completo. Vivía como un muerto para el mundo, en un aislamiento que él mismo había diseñado y que, al principio, incluso había disfrutado. Y aquí reside la ironía final, la más aplastante de todas. Regresa a su ciudad natal y descubre que el mundo lo ha olvidado por completo. Nadie lo reconoce, su nombre ha desaparecido de todos los registros. Es un fantasma. Y ahora, en medio de una ciudad bulliciosa, se siente más solo y más prisionero que nunca. La conclusión es bastante clara. La torre era una cárcel física, sí, pero era una cárcel que él controlaba. La ciudad, en cambio, es libertad física, pero se convierte en una cárcel psicológica y social de la que no puede escapar. Su castigo final no es el encierro, es la irrelevancia, es el olvido. Y la historia, al final nos deja con esta pregunta resonando en la cabeza. El narrador intentó castigar sus crímenes y ocultar su vida, solo para descubrir al final que la verdadera presión, la que uno lleva dentro, es la única de la que es absolutamente imposible huir.